buenas tardes de nuevo a todos aquellos que se habéis incorporado tarde a la reunión y quizás algunos también en las redes se hayan incorporado un poco tarde. Quisiera decir que es el único digno de adoración, es asombroso, nuestro Dios, es maravilloso, es grande, su palabra nos transforma y su sangre tiene poder. Yo quisiera esta tarde deciros a todos y también a mí, de que no debemos de ser piedra de tropiezo para nadie, como creyentes, como cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque yo quisiera empezar diciendo que yo cuando empecé a andar mis primeros pasos en el Señor, hubieron algunos hermanos en Cristo que fueron piedra de tropiezo para mi vida. Pero bueno, de alguna manera yo estaba fuerte y tenía los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, y no me fijé mucho en lo que hacían, pero sí escuchaba y veía lo que ellos me decían, y yo decía, para mí, algún día yo podría hacer lo que ellos hacen, cuando esté más tiempo en el Señor, pero después me fui dando cuenta que todo lo que ellos hacían era todo lo contrario a lo que su vida tenía que ser. Es decir, de alguna manera no daban la talla ni daban el testimonio de ser cristianos por lo que decían y por lo que hacían. Yo esta tarde quisiera compartir unos textos que va dedicado a lo que es ser luz como creyentes. Y yo lo he titulado ¿Cómo dar testimonio de Cristo sin tener que hablar con nuestra propia vida? Muchas veces somos muy cansinos hablando de Cristo a las personas, pero nuestra vida deja mucho que desear a las personas, tanto que se congregan como las que vienen por primera vez a Cristo. De alguna manera, yo pensaba con el tiempo que al tener más bagaje en el Señor, podías hacer las cosas que estos hombres a mí me decían. Pero después yo fui observando y me fui dando cuenta de que no era así, que mi vida tenía que ser lo contrario de lo que yo veía en estas personas. Yo vi también un día a un chico que se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba y lo vi rompiendo un día un candado o algo para acceder a unas llaves de luz para poder jugar al fútbol. Entonces yo creía en ese momento que no correspondía lo que estaba haciendo a lo que él decía que era. Y de alguna manera pues aquello un poco me impactó, ¿no? Porque si nosotros somos creyentes y somos la luz de este mundo, tenemos que llevarle la luz a los que andan en tinieblas, y no podemos ser igual que los que andan en tinieblas, porque la luz y las tinieblas no son amigas. Nos dice la palabra en 2 de Corintios, porfa, Raquel. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Es decir, de alguna manera aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que ellos eran las cartas de Pablo. De alguna manera ellos habían recibido al Señor como su Señor y su Salvador, se habían arrepentido y habían recibido el Espíritu Santo, habían sido sellados por el Espíritu Santo. Y verdaderamente cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos y hay verdaderamente un cambio de vida en nuestras vidas y somos sellados por el Espíritu Santo, nuestros corazones nos da un nuevo poder para poder vivir para Él. De alguna manera, cuando estamos con el Señor, recibimos de su poder. Y entonces empezamos a vivir a través de ese poder para Él, exclusivamente para Él. Y escucharlo a Él, solamente a Él. Y Él nos llevará allá donde nosotros tengamos que ir. Nosotros, mira,
como creyentes, o los que vamos o hemos conocido por primera vez al Señor, no necesitamos cartas de recomendación para nadie, ni tenemos que llevar cartas de recomendación a ningún sitio. Pero sí que muchas veces muchos creen que nosotros nos enseñamos a ser cristianos porque leemos algún manual, somos religiosos, o tenemos algún ejemplar o alguna técnica para poder ser creyentes o hacer lo que hacemos, ¿no? De alguna manera no es así. Nosotros verdaderamente cuando recibimos al Señor es cuando verdaderamente el Señor nos cambia, cuando verdaderamente cambia nuestra vida. Hay cambios genuinos, cambios que tardan más y cambios que tardan menos. Mira, nos convertimos en cartas abiertas porque la gente dice que ve en nosotros a Cristo, y yo puse aquí subrayado, o deberían de verlo. Yo muchas veces pienso, cuando hablo con mis vecinos, hablo con mis hijos, hablo con la gente de la calle, con mis compañeros de trabajo cuando trabajaba, y yo decía muchas veces, ¿verán a Cristo en mí? O quizás no lo vean, porque quizás la luz de Cristo no esté en mí, porque claro, yo como siempre digo, yo puedo venir a la iglesia un domingo, un jueves, un miércoles, pero quizás no está obrando Dios en mi vida porque yo estoy muy lejos de Dios. Yo soy un religioso, yo no estoy haciendo las cosas que debo de hacer. Entonces me preguntaba, ¿lo verán o no lo verán? ¿Verán a Cristo en mí o no lo verán? Porque es muy importante que verdaderamente nosotros podamos cambiar la atmósfera, podamos cambiar allí donde estemos. Porque si no hay cambio, y la palabra mismo nos lo vais diciendo, pues escucha, no valemos como cristianos. Dice Mateo, capítulo 5, del 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice de alguna manera que si la sal tú la echas en la comida y no impacta, no hace cambio de sabor, la sal no vale para nada, hay que tirarla. Y aquí nos está diciendo que va a ser pisoteada y humillada por los hombres. Quiere decir que si nosotros no valemos, vamos a ser pisoteados por los hombres y humillados, porque no valemos, no hacemos el impacto que debemos de hacer según Cristo nos mandó. Y la luz, no nos podemos esconder como luz. Nosotros tenemos que ser faros y luminares para aquí, para el puerto de Sagunto, para Almenara, para Gilés, para Faura, para Benifairó, por todos los lugares que hay aquí. Nosotros tenemos que ser luz y sal. Y tenemos que salir del salero para poder. La sal tiene que salir del salero para poder salir. Si nosotros no salimos del salero no podremos salir. No. Una ciudad, por ejemplo, en Sagunto, el castillo. Está en lo alto de una montaña, ¿no? Y con luz, desde el sitio que mires, ve esa luz. Así tendrían que vernos a nosotros. Desde todos los sitios que miraran, esa luz estuviera en nosotros. La luz de Cristo estuviera brillando hacia las personas que lo necesitan. Hoy necesitamos que esa luz brille ahí fuera. Hay gente rota, gente con depresión, gente con miedo, gente con falta de perdón, gente con mucho orgullo, gente que está desolada, gente con espíritu de suicidio. Y nosotros somos el hospital que Cristo necesita ahí fuera para poder socorrer a esa gente. Porque en la iglesia va a venir gente nada más que rota, gente drogadictos, alcohólicos, gente de mal vivir. Porque dijo Dios en su palabra que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar al sabio y al fuerte. Y lo vil y lo menospreciado es cualquier persona que pueda dormir en la calle, que quizás muchas veces nosotros como cristianos vamos andando y demos la vuelta por otro lado por no verlo o por no tropezar porque quizás nos dé vergüenza. Y Cristo se arrimó
a todos, a las prostitutas, a los pecadores, a los leprosos. Él no tuvo miedo de nada. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tampoco tenemos que tener miedo ni tenemos que ser cobardes, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros ha sido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para poder llevar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a los que están enfermos y el amor a los que necesitan amor y tener dominio propio en aquel momento que tenemos que tener dominio propio como lo tuvo Jesús de Nazaret. Mira, si la sal no tiene valor, no vale para nada. Nosotros como cristianos no podemos confundirnos, no podemos ser igual que los del mundo, no podemos ser igual. Tenemos que ser totalmente diferentes. Sí que debemos impactarlo positivamente, como el condimento había dicho antes, impacta positivamente a la comida y le da mejor sabor. ¿Cómo podemos ser ejemplo a las personas que nos rodean? Uno tendría que pensar, ¿cómo yo puedo ser ejemplo? ¿Cómo puedo dar ejemplo a la persona de mi portón o de mi rellano donde yo vivo, sin tener que sacarle la Biblia y decir que yo soy cristiano y me congrego? Mi manera de vivir, mi manera de comportarme, mi manera de hablar tiene que ser totalmente diferente de la de todo el bloque, porque todo el bloque son del mundo y tienen que ser diferentes a mí. Porque si yo soy igual que ellos, ¿qué diferencia hay entre que yo sea cristiano o me llame cristiano a ellos que son del mundo? Tiene que haber una diferencia. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gentiles, en aquella época y hoy, podemos decir la gente del mundo, pues son los que no conocían, los que no creen a Cristo y rechazan a Cristo. Para que los que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, no las nuestras, sino las que pone Dios de antemano delante de nosotros para que nosotros las hagamos. Porque nosotros no nos vamos a salvar por las obras que nosotros hagamos. Por mucho que hagamos, que está bien hacerlo, pero si no hacemos esas obras que Dios ha puesto, no nos vamos a ganar el cielo. Creemos que nos vamos a ganar el cielo porque vamos, venga, hacemos esto, hacemos lo otro. Y quizás lo único que hacemos es cansarnos y fatigarnos. Y no estamos dentro de la voluntad del Padre. No debemos descartar a las personas porque no entiendan lo que es el cristianismo. Más bien debemos mostrarle a Cristo en nuestras vidas, porque un día pueden llegar aquellos que nos criticaron y estar junto con nosotros alabando al Señor. Algún día nos criticaron y algún día podrán estar aquí en la iglesia junto contigo alabando al Señor. Porque yo quizás en un principio no que criticaba, pero no veía bien lo de mi mujer cuando se convirtió. Porque yo llegué 9 meses después, pero sí decía, ya te han lavado la cabeza, está en una secta, llevad cuidado, ¿me entiendes? Porque yo no entendía, yo no sabía. Pero un día estuve al lado de ella y estaba haciendo lo mismo que hacía ella. Alababa al Señor, leía la palabra, porque de alguna manera el Señor empezó a poner algo en mi corazón que antes no estaba. Y eso fue su espíritu, para que yo pudiera empezar a caminar por fe en lo que Él tenía para mí. Nuestras vidas deberían caracterizarse por su pureza, su paciencia, su planificación, de manera que resplandezcamos como lámparas como lámparas en un mundo de tinieblas y depravación. Una vida transformada es un testimonio efectivo del poder de la palabra de Dios y debemos de resplandecer para Dios. Es decir, la palabra nos transforma. Es muy importante leer la palabra cada día. Mi esposa está todos los días, se ha propuesto leer la Biblia en un mes. Digo, ¡buah! Y yo voy a ver si me la puedo leer en 2 meses, porque no me gusta mucho leer, yo lo reconozco. No he sido nunca lector. Pero voy a proponerme a leerla en 2 meses, a lo mucho 3 meses, porque noto que
que vas leyendo, la palabra te va transformando, te va limpiando y estás más dentro de lo que son los caminos del Señor. Cuando tú dejas de leer la palabra y ves la tele o ves muchas cosas, es como que estás en otra esfera, ¿no? Es como que te estás contaminando, como aquel que va a trabajar y se unta de pintura o se unta de polvo. De alguna manera se va contaminando del día a día. Y es mejor estar, dice, un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. ¿Amén? Nos dice la palabra en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Dice la palabra santos, apartados del pecado, de la contaminación, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, y soportándonos unos a otros. Que eso nos falta mucho a todos la misericordia, nos falta mucho a todos la benignidad, nos falta mucho la humildad como cristianos. Si yo no soy capaz de soportar a mi hermano, ¿tú crees que yo puedo decir que el amor de Dios está en mi vida? Pues no. Si yo no soporto a mi hermano, el amor de Dios no puede estar en mi vida y creo que no he conocido a Dios. No puede ser, no encaja. Dice que te vistas, pues como escogido. Vístete como escogido de Dios. Dice santo. Santo. Vivir en santidad. Lo dice muchas veces en la Biblia. Santidad. Perdonaos uno a los otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, no olvidemos que un día Cristo nos perdonó de muchos pecados y de mucha porquería que traíamos, Así también hacedlo vosotros, porque muchas veces nos creemos que nosotros, una vez que estamos en Cristo, ya, pues bueno, que ahora se busque la vida pues si es un pecador, pues escucha, que lo perdone su papá. No, tenemos que perdonarlo nosotros, porque así nos lo dice Dios. Y estamos llegando a la conclusión para poder convertirnos en luz y sal. Dice que en la palabra nos transmite en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Y Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, o éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo, no recordemos, no se nos olvide de donde algunos nos sacó Dios, de donde algunos nos trajo, y cómo nos trajo. Muchos hoy podríamos estar perdidos. Yo perdí a muchos amigos jóvenes por causa de la droga. Y yo estoy aquí compartiendo la palabra. Quizás Dios tenía un propósito. Yo podía haber sido uno de ellos, sí, perfectamente. Pero Dios me libró. Porque igual que murieron ellos, podía haber morido yo. Dios me libró. Y yo estoy agradecido hoy por lo que el Señor hizo en mi vida. Y Lucas 1:79 nos dice la palabra, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nosotros tenemos que llevarle la luz a todos los que andan en tinieblas. Juan, Isa, en San José tenéis que ser la luz y tenéis que llevar la luz a los que andan en tinieblas. Carlos, en tu barrio, aquí hermanos, en Baladre, Ruth, en tu barrio tienes que ser la luz, tiene que ser ese foco encendido. Cuando se apague un apagón, tu luz tiene que estar brillando. Porque es la luz de Cristo en nosotros. Si verdaderamente Cristo está en nosotros, tiene que haber una luz. Y esa luz es la de Cristo, no es la mía, es la de Cristo. Vamos a leer un texto que yo no he puesto, pero bueno, si quiere ponerlo Raquel, es Éxodo 34:29, y nos habla de cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor en lo alto del monte, escribiendo las tablas, ¿no?, de la ley. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí
con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Su rostro resplandecía. La presencia de Dios cambia. Yo voy a contar 2 segundos, 2 minutos. Una cosa que nos sucedió cuando bajemos a Murcia, de las veces que bajemos, fuimos a visitar a una familia, nuestra familia, y estaba hablando con la mujer de mi sobrino Alfonso y me dice: Pepe, te estoy observando. ¿Qué crema te echas en la cara? Digo, yo no me echo ninguna crema. Digo, eso es la gloria de Dios en mi vida. Me salió así, se lo dije, ¿no? Pero quizás me falta mucho más. Pero se lo dije así, porque ella estaba viendo algo en mi cara, porque así me lo dijo. Y bueno, de alguna manera entendemos que la presencia de Dios cambia. La presencia de Dios nos da brillo. Y luego escribí algo y pone: aunque Moisés no tenía conciencia del profundo cambio que la presencia de Dios había causado en él, los demás sí. La intimidad con Dios se nota. Así como Aarón y la congregación se sintieron intimidados por Moisés, las personas que nos rodean a nosotros también pueden sentirse intimidados cuando vean la marca de Dios, su gloria en nosotros. Es decir, de alguna manera, Aarón y la congregación se sintieron intimidados, ¿no? Porque Moisés bajó diferente como subió, ¿no? Como, este hombre, según dice que se ponía como un velo, ¿no? Para que su rostro, su brillo, no les llegara o no les encandilara o algo de eso. Más o menos he leído Éxodo y habla de eso, ¿no? La intimidad con Dios nos transforma, nos cambia. Y que quisiera concluir con algo que me ha venido esta tarde orando, y lo he escrito en bolígrafo, y dice: si queremos cambiar al mundo, debemos cambiar primeramente nosotros. Debemos ser el cambio que nosotros deseamos ver en el mundo. Si nosotros primeramente no cambiamos, no podemos cambiar nada. El cambio tiene que estar en nosotros para nosotros poder cambiar a otros. No basta con saber lo que sabemos. Debemos aplicarlo a nuestra vida. Sabemos mucho de Biblia, sabemos mucho de iglesia, sabemos mucho de cristianos, pero quizás nos falta a todos, y el primero a mí, aplicármelo a mi vida. Porque de nada vale que yo me sepa la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, memorizar, para que mi vida sea un escándalo de desastres fuera en la calle y me digan: ¿tú qué clase de cristiano eres? ¿Dónde te congregas? Jesús era así, y me callaría en la boca, ¿no? Dice, estar juntos para estar, hay que unirse como una cadena, pero no para estar juntos, que eso también está bien, ¿no? Y es bueno, sino para hacer algo juntos como iglesia. Se hacen cosas en la iglesia, pero algunas veces necesitamos hacer algo más juntos como iglesia. Hoy estamos viviendo unos tiempos bastante malos, bastante chungos. Necesitamos orar, necesitamos de alguna manera juntarnos como iglesia y orar por nuestras familias, por las almas que se están perdiendo y se van a perder, por los barrios de San José de Baladre, orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores, orar por las naciones, por los gobernantes del mundo y por los gobernantes de España, orar por todos los países del mundo, por el hambre, por los niños, por los colegios, por todo lo que se está levantando en este tiempo. Y tenemos que hacerlo unidos como iglesia, porque trae poder. Es de la única manera que podemos llegar a romper las tinieblas de este mundo. Porque yo puedo orar en mi casa, pero no quita la oración de mi casa que me junte con el hermano para orar.
ni el juntarme con mi hermano quita de que yo deje de orar en mi casa. Porque una iglesia sin oración, una iglesia sin intercesión, está muerta. Tenemos que orar los unos por los otros. Y hay por muchas cosas que orar. Yo quiero orar por mi familia que no se ha convertido a Cristo. Tengo promesas, pero no las he visto todavía. No sé si lo veré, pero quiero orar por mi familia. El grupo de alabanza se podría subir y cantar la canción que había pedido, la vamos a cantar en abierto. Necesitamos, hermanos, cambiar, necesitamos ser diferentes. Y la única manera de poder cambiar y ser diferentes es a través de la palabra, a través de la oración, a través de tener una intimidad con Él. Y yo sé que muchos quizás estén diciendo, bueno, pues tú di lo que tú quieras, Pepe. Yo sé que me estoy poniendo y quiero tener esa disciplina, porque cuando estoy en la presencia de Dios las cosas cambian, las veo de otra manera. Hay cambio en mi pensamiento, en mi corazón, en mi manera de hablar con mi mujer. Hay cambio, hay cambio, hay cambio.